Hola, espero se encuentren bien. Bienvenidos a un episodio más de Brújula de Líder. Estoy con Jaime Bañarello, ¿verdad, Jaime? El otro día te decía que yo siempre pensé que era Bagnarello, pero es Sí, Bañarello. sí, mucha gente se confunde. ¿De dónde es ese apellido, Jaime? Genovés, Ah, muy bien. Génova, Italia. Interesante, ¿no? Pues no Sí, sabía eso de ti. Un punto más desde de todo el tiempo que tenemos de conocernos que no lo sí. sabía. Descendemos de migrantes Ah, ok. de hace muchas generaciones, pero ya Interesante. toda mi familia es ensamblada en Costa Rica. Sí, eso te iba a decir. ¿Hace cuánto se vinieron? Ah, son muchas generaciones, más de Sí. 5 generaciones. Ah, interesante. Bueno, tú sabes que me gustaría que habláramos un poco justamente de esto, ¿no? Creo que hemos hablado mucho de gerenciar y liderar, mucho en empresas, pero hay un montón de empresas que son familiares, que son Ujú. más pequeñas, que tienen muchísimos retos similares a los que nosotros tal vez en estas empresas más grandes estamos viviendo y no por eso dejan de ser interesantes. Sí, aquí podríamos hablar de dos tipos de empresas. La empresa familiar que tiene esa característica que a mí me pasa, por ejemplo. Yo soy parte de un emprendedurismo familiar. Mi familia tiene un negocio de catering service dirigido por mi mamá. Mi hermana es la gerente financiera. Yo colaboro en algunas tareas específicas, más de logística, de lleva y trae. Y pruebe. Y pruebe también. Mi otra hermana es quien maneja las redes sociales. Entonces está este tipo de empresa. A lo mejor muchos líderes también tienen su propio emprendedurismo y lideran su propia empresa y quizás se sientan identificados con esto que estoy describiendo. Y si es así, me encantaría que nos lo hagan saber en sus comentarios, precisamente porque sabemos que es una realidad de muchos que tienen su trabajo como gerente, son asalariados, pero dirigen su propia empresa familiar. O bien, empresas familiares que han crecido con el tiempo. Yo he tenido clientes que tienen esta característica, empresas que fueron fundadas 2 generaciones atrás y hoy la dirigen los sobrinos nietos, los nietos, pero ya son empresas grandes y estas personas trabajan a tiempo completo en su empresa familiar. Entonces, ese es un tipo de empresa. La otra empresa es empresas que son empresas ya grandes, por ejemplo, digamos un Johnson Johnson que se desprende de una estructura familiar y demás, que tienen esta característica. Y también está el caso de quienes son contratados a dirigir Una empresa empresas familiar. familiares. Entonces son, como te digo, pues diferentes formatos que podemos encontrar de empresas familiares y por eso es que es tan importante saber de qué estamos hablando. Si soy yo mismo dirigiendo una empresa con mi núcleo familiar o si por el contrario se trata de alguien que ha sido contratado para dirigir una empresa que tiene esas características. Mira, yo creo que tenés razón que son separadas, pero hay ciertos rasgos o retos que yo creo que aplican en ambas, ¿verdad? Por ejemplo, para mí sería muy difícil poder manejar el tema de la retroalimentación cuando algo no está saliendo bien, ya sea en una empresa que es de mi familia, como de una empresa en la que me pusieron a dirigir, pero yo sé que todos son familia. ¿Cómo no vamos a afectar emociones en eso? Correcto, y siempre van a haber emociones, pero esto no debería ser un tema exclusivo de la empresa familiar. Ahora, mucho mito, y hay muchos mitos en cuanto al trabajar con empresas familiares. Hay gente que por su experiencia, que no ha sido una buena experiencia, te dirá, jamás en la vida volver a trabajar en una empresa familiar, son terribles, no sirven para nada. Lo he escuchado de mucha gente. Y otra vez, esto es un mito. A lo mejor alguien de pronto se identificará y también nos lo comparte por ahí en sus comentarios, pero otros a lo mejor tienen experiencias como la mía en donde encontramos la forma de poder levantar un negocio a partir de una idea y se va desarrollando en el tiempo. Entonces no tiene que ser algo tan nefasto. Entonces es un elemento que tal vez me gustaría que consideren quienes lo tienen como una idea de pronto decir, hoy, ¿será posible hacer algo con mi familia? La respuesta es sí, pero otra vez, hay que tener bien claros los roles y responsabilidades de cada uno. Y esto otra vez, pasa en las películas y pasa en la vida real, decía por ahí un canal de televisión, ¿verdad? Bueno, pues también pasa en las empresas que no son familiares, en donde a veces no hay claros los roles y responsabilidades, y en las empresas familiares tiende a pasar también. Entonces, una primera anotación que quisiera hacer es esa.
hay que tener bien claros cuáles son los roles y responsabilidades de cada uno. Y creo que eso que dices es súper importante porque yo creo que de tener bien claro puede ser el éxito o la frustración o no frustración que pueda tener a la hora de trabajar en una empresa como esta. Y usas la palabra frustración muy bien empleada, Irma. Una vez nos pasó, te voy a contar una situación de este emprendimiento del que te comento. Una vez una iglesia contrató para una actividad de fin de año 700 ceviches. Me parece que eran de plátano. Me parece que eran ceviches de plátano. Entonces imagínate lo que es empacar 700 ceviches. Eso es una logística. Eso es jodido, Irma. Bueno, y almacenar, diría yo. Entonces, si no tenés, y te estoy hablando de una tarea, ¿me entiendes? Pero esto obviamente que hay que extrapolarlo allá al funcionamiento de la empresa. Pero traigámoslo a una tarea como tal. Entonces éramos mi mamá, mi hermana menor y yo. Sacando del refrigerador ya los envases para poderlos empacar y cargar en el carro, y el que maneja el carro soy yo. Sí, Entonces, ok, muy bien. Parte de mis tareas y me encanta manejar el carro de la empresa. Entonces, de pronto nos encontramos en esa oportunidad, ya llegaba la hora de entrega y esto es muy estresante en las empresas familiares, la hora de entrega porque no querés quedar mal. Pero entonces empieza a acercar la hora de la entrega, entonces ya empieza a haber más tensión y ya empezamos a sentir que chocamos, y era porque estábamos haciendo los tres la misma cosa. Hasta que de pronto dije, no, un momento, esto hay que darle un proceso. Correcto. Un flujo. Hay que implementar aquí una línea de producción, claro. Esa es, Irma, correcto. Y entonces dije, no, Nani, que es mi mamá, usted las va a sacar de la refri. Mi hermana Susana, que podríamos decir de los tres, es la más diestra, digamos, y más rápida, extremadamente muy rápida. Entonces, es la que va a ir empacando, que era lo que estaba tomando más tiempo. Y como yo era quien iba a hacer la entrega, yo necesitaba mostrarle al cliente cuántos empaques venían en cada caja que estábamos empacando, valga la redundancia. Como yo tenía que ir y entenderme con el cliente, entonces yo iba a ir contando, porque vuelvo y te digo, son 700, Irma, son 700. Que otra vez, si vos me decís, bueno, para una marca grande, 700 empaques, 700 galletas, cualquier cosa, pero estamos hablando de empresas familiares que tienen otra dinámica, otra dimensión. Que la mayoría de las cosas se hacen manualmente, no hay máquinas haciéndotelo. Tal cual. Pero eso es lo rico, por ejemplo, de la comida artesanal. Ya si querés que hablemos, digamos, de el valor agregado que tienen las empresas familiares. Y con eso lo logramos. Entonces ya mi mamá se encargó de una tarea, mi hermana Susana se encargó de otra y yo me encargué de otra, cargamos el carro y lo logramos cumplir y el cliente quedó súper satisfecho. ¿Por qué? Porque implementamos roles y responsabilidades. Voy otra vez, te estoy hablando de una tarea muy puntual, pero esto en el funcionamiento de la empresa tiene que existir de la misma forma. Y bueno, y eso que decías es súper interesante. En ese calor del momento, se nos va y regañaste a tu mamá o le dijiste algo a tu hermana, y entonces ahí empiezan el tema de los conflictos, ¿verdad? A la hora de no tener estructurado qué es lo que se debe hacer. Y creo que dijiste algo muy importante. El éxito no importa si la empresa es pequeña, siempre que tengamos claridad de quién hace qué. Correcto. En un caso como el que te estoy describiendo, por ejemplo, tenemos muy claro que quien toma las decisiones financieras es mi hermana Susana, quien es la gerente financiera. Entonces, todo lo que tenga que ver con decisiones a nivel financiero, ella es la que tiene la última palabra, a pesar de que el negocio tiene el nombre de mi mamá. Bueno, el apodo, que es Nani. Entonces, a partir de ahí sabemos otra vez quién hace qué. Para las cotizaciones, por ejemplo, es muy importante que ellas estén bien alineadas. ¿Por qué? Porque la gerente financiera no puede mandar una cotización sin tener claridad de si se puede producir o no se puede producir. Y los costos. El tema de costos, correcto. Entonces, hay muchas variables en donde tienen ellas que estar bien sincronizadas para, a partir de que cada una sepa quién hace qué, si lo estoy diciendo bien, entonces podamos nosotros seguir avanzando. Pero eso que estás diciendo es fundamental. Si todo el mundo hace de todo, ya tenemos un problema. Y otro problema que lo he visto en este tipo de empresas
sobre todo cuando la empresa crece y entonces ya se contrata personal que no pertenece a la familia, es que se sigue actuando porque don fulano dice. Ajá. Entonces, vos tenés, por ejemplo, tu propia empresa y entonces es Irma Producciones. Y entonces todo el mundo lo hace porque doña Irma dice. Y no se trata de que vayan en contra de tus principios, valores y procesos, pero sí que de alguna manera quede bien claro el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Entonces, también es parte de lo que en las empresas familiares tiene que existir cuando ya la empresa crece, que ya no es porque don fulano dice, sino que hay que capacitar a todo el personal para que la gente compre esa visión. Y ya las empresas grandes saben muy bien de lo que estamos hablando, de Bueno, que esa instrucción ujú. tiene que ir trascendiendo en el tiempo. Caso, por ejemplo, de HP, que nosotros conocemos muy bien, digamos, el origen de una empresa como Hewlett Packard. Empezó en un garaje con 2 compas y ellos tenían una serie de forma de trabajar que luego con los años se utilizó para seguir entrenando a las diferentes generaciones. Sí, y eso que dices creo que va más allá, ¿no? De solo que no digan porque el Señor lo dijo, Exacto. sino también es tener claridad de quién es el que toma las decisiones, porque no todos pueden estar tomando decisiones, ¿verdad? Entonces creo que eso también nos ayuda a que haya menos conflictos dentro de estas empresas. Si ya todos acordaron que en el caso de tu hermana, es tu hermana la que toma las decisiones financieras y sabe si van a aceptar un negocio o no, todos tienen que tener la capacidad de respetar que lo que ella está diciendo es lo correcto. Y no significa que los demás no puedan dar su opinión, ¿verdad? Creo que ahí el tema de la comunicación va a ayudar muchísimo a que esta relación sea exitosa. Sí, como en todas las relaciones, tiene que existir el principio de la confianza. Yo confío en los miembros de mi empresa familiar, confío en sus capacidades y también sé que si encuentro algo en lo que quiero dar su opinión, sabiéndome expresar y entendiendo que el negocio podría en algunos años no existir, pero el vínculo siempre va a permanecer y a partir entonces de ese cuidado a la hora de utilizar las palabras correctas, es que voy a seguir construyendo esa misma confianza. Sí, y creo que tú decías, fue interesante cómo empezaste, dijiste, sí se puede, pero es que han habido tantos casos en los que hay familias que están enemistadas, o sea, Sí. definitivamente, porque las cosas no salieron bien. ¿Qué crees tú que pudo haber hecho que esto llegara a esos límites? Mi observación de esos límites que se rompieron va justamente a partir de los vínculos que no eran suficientemente fuertes. Si el vínculo no es fuerte y si la manera en la que resolvemos los conflictos en la familia es más bien rehuyéndolos y más bien enojándonos, eso se va a trasladar al negocio. Y esa es la forma en la que luego, si el negocio llegase a crecer, eventualmente, porque podría ser que crezca, si el negocio llegase a Bueno, esa crecer. es la fe, ¿verdad? ¿Qué crees? Sí. Así es como la gente va a ir resolviendo las situaciones que se den. Entonces, la empresa familiar, como cualquiera, porque seguimos siendo humanos, pero la empresa familiar ha de trabajar los vínculos. Eso es un elemento indispensable. Más fuerte que otra, ¿no? Porque lo que tú justamente decías, la empresa se puede acabar, pero la relación está ahí. Tu mamá sigue siendo tu mamá, tu hermana sigue siendo tu mamá y no les puedes decir, ¿sabe qué? Ya vamos a cerrar Exacto. el Renuncio a ser tu negocio. hermano. Exacto. No es posible. Bueno, antes de terminar, dime tal vez esos 3 puntitos que tú crees que pueden ser claves para que esto siga siendo un éxito y que las personas que nos están viendo el día de hoy y tienen esta experiencia puedan ponerlos en práctica. Sí, punto número 1, Irma, en empresas familiares, saber que se puede crecer. Muchas empresas familiares tienen esa limitación de decir, es que nosotros no nos vamos a convertir nunca en una empresa grande. Entonces, y utilizando ese hashtag que aparece muchas veces, ¿verdad? Como tan trendy, sin miedo al éxito, ¿verdad? Ese es un elemento importante en la empresa familiar, que no tengamos miedo de crecer. Pero necesitamos, y aquí va el segundo punto, necesitamos orden. Mi mamá me enseñó, donde hay orden está Dios. Por ahí va el dicho, ¿verdad? Entonces, más un asunto de orden. Orden en las finanzas, orden en los roles y responsabilidades. Y un tercer punto, estar abiertos
a la ayuda. Nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, porque ninguno de nosotros es experto, por ejemplo, en mercadeo. Ninguno de nosotros, por ejemplo, es experto en manejo de redes sociales, en producción de video. No lo somos, pero hemos tenido esa apertura de decir quién nos puede colaborar, que se ajuste al presupuesto y necesidades, y ahora pues hay muchas formas de poder hacer crecer un negocio, pero con la ayuda correcta. Entonces que también sepamos estar abiertos a que con la ayuda correcta el negocio puede crecer. Perfecto. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Esperamos que esto les pueda ayudar y que cualquier otra cosa que les decía en el episodio anterior que se nos haya quedado por fuera, nos lo pueden compartir en los comentarios, tanto en Memo TV como en nuestras redes sociales. Muchas gracias.